para mi esposa, para mi familia. Es una bendición haberle conocido y siempre quiero decir que se siente uno muy cómodo, muy bendecido cuando uno visita a la familia Yegros allá en Paraguay. Así es que el día de hoy le hemos invitado para que nos exponga la palabra del Señor. No quería yo perturbar a hermanos Yegros porque hoy es el primer domingo que abren la congregación para una reunión presencial después de 7 meses. Pero él aceptó con todo gusto a predicar para nosotros, así es que sin más preámbulos, puedo decir mucho acerca del hermano Yegros, pero no le vamos a quitar el lugar, el tiempo, así es que sin más preámbulos vamos a darle lugar a nuestro hermano Alejandro Yegros para que nos traiga la palabra del Señor. Bienvenido, hermano Alejandro. Gracias, hermano Saturnino, y realmente no sé, está hablando mucho de mí y yo en realidad simplemente soy un servidor. Quiero que cuando tenga que estar presente en el tribunal de Cristo me diga buen siervo y fiel. Por eso estoy ahora también siempre aprendiendo, porque a medida que uno va estudiando y perseverando en el estudio de la palabra de Dios, uno cada día aprende más y conoce mejor a Dios y a Jesucristo. Y gracias doy a Dios, Padre, por permitirme estar hoy con ustedes, amados hermanos, para compartir con la familia de Dios un mensaje acerca de un pasaje maravilloso que encontramos en la segunda carta de Pedro. Es maravilloso ver que pocas palabras del mensaje divino son suficientes para transmitirnos tanta esperanza. Pues cada porción de las Sagradas Escrituras es una fuente de abundante sabiduría para nuestra vida de cristianos, porque en ellas tenemos la guía para llegar a la perfección planeada y preparada de antemano por Dios Creador. Y como obra cumbre de su creación, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza para que reflejemos e irradiemos su gloria. Así como la flor de rosa, la rosa de la flor, es la gloria del rosal, así el ser humano también fue creado para exaltar toda la magnificencia de Dios. Y eso no resulta ser algo trivial ni sin importancia. Pensemos un poco el alcance que tiene este privilegio único en toda la creación. Vayamos un poco hacia atrás y veamos que el hombre en Edén se dejó seducir por las palabras y las promesas del tentador Satanás, quien, mentira de por medio, le hizo ver y desear lo terrenal. En 1 Juan 2:16 leemos: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago también es más enfático en el capítulo 4, verso 4, cuando dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. También Pablo en 1 Corintios 15:50 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y fue así que Adán, quebrantando el orden establecido por Dios en Edén, al desechar las palabras y la guía de Dios, mostró su falta de fe, esa fe que lo mantenía en unidad con el Padre. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. O Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando en la creación Dios estableció un orden o una jerarquía,
Dios, la palabra, el varón, la mujer, los animales y el resto de la creación para servicio del hombre. Ese fue el orden inicial, el orden perfecto, según el plan de Dios para la creación. Satanás tomó a la serpiente, desde la serpiente, es decir, el animal, tentó a Eva y ésta convenció a Adán. Como consecuencia, desechó la palabra y desechó a Dios. Por eso es que en Génesis 3:17 dice Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ni Adán ni Eva murieron físicamente en ese momento, pero sí fueron separados de la unidad con Dios. Es decir, fueron muertos espiritualmente. La vida terrenal continuó como vemos en los relatos de Génesis y como sigue hasta hoy. Pero Pablo en el Areópago en Atenas, en su viaje misionero, explica a los filósofos griegos, y leemos en Hechos 17, versos 26 y 27, que dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es inherente a la naturaleza humana el buscar a su Creador y volver a su encuentro, deseando paz y reconciliación con Él. Dios, en su infinita sabiduría y sabiendo de antemano que la libertad en la cual creó al hombre haría que éste optara por alejarse de su Creador al no creer en sus palabras, eligiendo la desobediencia y sucumbiendo a la tentación del enemigo, Dios estableció ya un camino que conduciría al rescate de su criatura más preciada para restituir esa relación rota por el pecado, mediante la fe. Fe en la obra de su Hijo unigénito, el Salvador, quien pagó un altísimo precio por nuestro rescate del dominio del pecado y de la desobediencia. En la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versos 12 al 14, dice que debemos dar siempre gracias a Dios, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3, exalta la misericordia de Dios al hacernos renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así, por la obediencia a la fe, nosotros recibimos la gracia y el perdón de pecados y una nueva vida en el Espíritu. Estamos reconciliados con Dios y volvemos al estado de la primera creación perfecta. Alguna vez me planteé esta interrogante que es un poco atrevida a mi parecer ahora, ¿verdad? Si ya que por fe y luego de haber oído el mensaje de salvación, hemos creído y obedecido de corazón ese mensaje y habiendo renacido para la vida eterna por medio de la inmersión en agua, el bautismo, siendo así trasladados al reino eterno de Jesucristo, la pregunta me hacía yo era, ¿por qué Dios no nos lleva ya consigo al salir de las aguas del bautismo? Porque sabemos que existe el peligro y la posibilidad de caer nuevamente en desobediencia. Pero me hizo acordar, por otro lado, de las palabras de Pablo, que cuando amonesta a los cristianos gálatas, quienes habiendo recibido por fe la gracia del perdón de pecados, habían vuelto a las prácticas de la ley de Moisés, es decir, al judaísmo, diciéndoles, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno,
he encontrado la respuesta a mis interrogantes en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 20. Mas, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Con eso recibí la paliza de pensar y querer modificar o alterar el orden o la voluntad de Dios. Y por supuesto he pedido perdón por esa soberbia que es propia del hombre carnal, el hombre que no está en perfecta comunión con Cristo. La palabra constantemente nos recuerda que hemos experimentado un nuevo nacimiento en el Espíritu y que como recién nacidos necesitamos crecer, madurar, hasta llegar a la perfección de los hijos de Dios, nutridos por la palabra de verdad, asistidos por su Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leemos en Efesios 2:10. Después de leer Deuteronomio 28:1, cuando obedecemos a Dios, vemos que nos proyectamos, nuestra vida se proyecta a un nivel más elevado, a un nivel más alto. Hemos decidido seguir a Cristo y eso demanda regirnos por principios más elevados, más puros, más perfectos. Nuestro modo de vivir y actuar es diferente entonces al del mundo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, leemos en Colosenses 3:1. Pero entonces la pregunta es, ¿hay forma de vivir aquí sin caer de la gracia y asegurar que cuando el Señor nos llame, comparezcamos ante el tribunal de Cristo y nos declare, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Palabras de Jesucristo en Mateo 25:21. Hermanos, Pedro nos da la tajante respuesta afirmativa. Leyendo en 2 de Pedro 1:10, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos unas palabras de seguridad, unas palabras de esperanza. Tenemos que indagar un poquito más a ver por a qué se refiere Pedro cuando dice estas cosas. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿qué cosas son? Tendría que leer desde el primer versículo de la carta de Pedro, de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y nos tomaría un poco de tiempo, pero es necesario para entender a qué se refiere Pedro cuando dice estas cosas. Verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es claro que Pedro escribe la carta a los cristianos, es decir, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta fe que hemos recibido, nosotros nos encamina a la gracia y a la paz que proceden, ¿de dónde? De conocer a Dios y a Jesucristo. No sé si se dieron cuenta cuántas veces Pedro aquí menciona el hecho de tener que conocer a Dios y a Jesucristo. Conociendo a Dios y a Jesucristo, dice, llegamos a poseer todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos fueron dadas gratuitamente por su divino poder. Estas cosas también van acompañadas de preciosas y grandísimas promesas, dice, para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, es decir, ser santificados, apartados de la corrupción que hay en el mundo. Y vemos que todo surge de la fe. Traté de graficar un poco mi comprensión acerca de estas cualidades o dones que distinguen a los santificados y aptos para alcanzar la naturaleza divina, dibujando o graficando como esferas concéntricas que van envolviendo sucesivamente las cualidades o dones de los versos 5, 6 y 7. Y la esfera que rodea a todas las anteriores, Pedro lo menciona muy bien, que es el amor. Es que el amor divino, hermanos, el ágape, abarca todo y permite exteriorizar a todos los demás dones. Es el don que proyecta nuestra nueva naturaleza hacia lo que nos rodea. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor, dice Jesucristo en Lucas 11:36. Fíjense también que los primeros dones mencionados por Pedro son dones, yo le llamo subjetivos, es decir, sirven para fortalecer nuestro hombre interior, nutren, generan el amor ágape. La gloria de Dios en todo su esplendor es irradiada desde el hombre interior hacia lo visible, lo que nos rodea. Es un amor sin barreras, nace de la voluntad de cada cristiano que conoce a Dios y a Jesucristo y la ejerce libre de toda influencia externa. Conociendo a Dios y a Jesucristo, vamos a llegar a ese amor ágape, a vivir ese amor ágape y a irradiar ese amor ágape, libre de toda influencia externa. No depende de las circunstancias externas, ya que nace y se nutre del hombre interior que ha alcanzado la gracia y la paz por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro nos enseña que debemos poner diligencia, ser diligentes, no dejarnos estar, no perder tiempo ni oportunidad de trabajar en desarrollar y fortalecer estos dones, es decir, en conocer a Dios y a Jesucristo. Todo lo contrario a la procrastinación, que significa posponer o dejar para otro momento algo que bien se puede hacer ahora. Y conocemos el dicho o el refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso tiene plena vigencia en este consejo y en estos mandamientos de Pedro. Por eso arranca Pedro con la fe. Y la fe, dice, precisa de valentía, de una actitud de hombría, como dice el texto griego, que es la virtud. Santiago pone énfasis también en enseñar que la fe genuina es acción, son obras. Nosotros tendemos, como seres humanos, tendemos a actuar conforme a un patrón o estándar adquirido durante nuestra vida terrenal. Estos hábitos provienen del continuo proceder, tal como hemos aprendido desde la cuna, desde la niñez. El cristiano, por el contrario, el hombre nuevo, debe de volver a aprender y a practicar cosas en forma continua hasta que se formen nuevos hábitos en nuestra conducta, en nuestro carácter, producto del conocimiento de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y dejando de lado las cosas viejas.
El carácter cristiano se construye sobre el conocimiento pleno de Dios y de Jesucristo. El hombre nuevo precisa saber que su vida ahora no puede simplemente obedecer o no puede ser guiada por sus impulsos naturales terrenales. Eso ha quedado atrás y ha sido sustituido por el conocimiento de las cosas nuevas. Por eso el hombre espiritual debe saber controlar y manejar a conciencia al hombre exterior. Eso es el dominio propio. Otro don que hay que agregar a la fe después de la virtud y el conocimiento. El dominio propio. En el griego se utiliza una palabra que tiene el sentido del control de los deseos sexuales, pero en español abarca todo el control de las acciones impulsivas. El dominio propio nos hará contener los impulsos y deseos que llevarán hacia el camino equivocado, puesto que tendrán efectos perjudiciales. Nuestros impulsos y nuestros deseos carnales van a causar algún perjuicio, sea para nosotros, sea para los demás. De todas maneras, acabarán siendo una ofensa a Dios. Y el ejercer el dominio sobre nuestros impulsos nos enfrentará, por otro lado, a situaciones de sufrimiento o tribulación, como habla la Biblia. Y soportando la tribulación, alcanzaremos la paciencia. Romanos 5:3. Y la paciencia también recuerden, es un aspecto del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Para ejercer paciencia, para entrenarnos, para tener paciencia, nosotros necesitamos también de la piedad. La piedad es la devoción o reverencia a todo lo divino, a todo lo que es movido por el amor hacia Dios. Pablo a Timoteo le dice, ejercítate para la piedad. Y a la piedad le sigue el afecto fraternal. En griego la palabra es Filadelfia, que es compuesta por dos palabras, fileo y adelphos. Fileo quiere decir amor y adelphos quiere decir hermano. Amor de hermanos. El uso que se daba a esta palabra en la sociedad de la época era la amistad entre hermanos y amigos. Pedro sin duda le da el alcance al amor entre hermanos de la fe. Por supuesto que el afecto fraternal no es suficiente para cumplir con el mandamiento de amar aún a los enemigos, tal como nos enseña Jesucristo, y que Él mismo nos lo mostró con su sacrificio en la cruz. Lo hizo por amor ágape, el amor perfecto, íntegro, incondicional, el amor que proviene de Dios. En 1 Juan 4:8 leemos que Dios es amor. Y Pedro nos enseña que este amor corona nuestras virtudes o dones. Envuelve íntegramente nuestro ser para que seamos el reflejo de Dios Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos pues claro ahora, creo, a qué se refiere Pedro cuando dice que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Y en esta frase última, Pedro hace uso de dos palabras muy importantes. Haciendo, acción, dinámica, movimiento. Cada uno de los dones citados, que no agota la inmensidad de dones que otorga Dios a sus hijos en Cristo Jesús, es de vigencia permanente, en presente continuo, permanente. No hay momento específico, no hay momento de pausas o postergaciones. Forman parte de nuestros nuevos hábitos. Siempre, todo momento es propicio para actuar. Por eso dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el ocio es la madre de todos los vicios, dice el refrán. La otra palabra allí muy importante y muy poderosa es la palabra jamás. Quizá el uso cotidiano y superficial que solemos hacer de esta palabra debilite la potencia que tiene, pero cuando aparece en la revelación de Dios,
Allí vemos en toda su dimensión. Jamás. Las promesas de Dios son firmes y no hay mudanza ni sombra de variación en ellas. Por eso podemos vivir confiados y seguros que todo lo cumplirá. Así que, hermanos, después de esta reflexión, creo no nos queda nada más que poner manos a la obra, recordando lo que dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Las promesas, hermanos, las promesas de Dios son firmes. Podemos vivir confiados, podemos en esperanza ver simplemente ese momento en que Jesucristo nos llame a su reino y que podamos participar con Él en unidad de la vida eterna. Y recuerden, Maranata, el Señor viene. Gracias.